Estamos grabando. ¿Me escuchas? Sí, Ok, excelente. Pues buen día, mi nombre es José Alberto Valenzuela Ábrego, soy alumno que está cursando la carrera de Estrategia e Innovación Digital en la Facultad de Comunicaciones y el día de hoy estamos desarrollando una entrevista a la licenciada Carla Marín, abogada litigante sobre un plan estratégico y la solución a esta problemática social que ya identificamos. Entonces, vamos a proseguir. Primeramente, quisiera presentar a nuestra invitada, que como ya bien lo dije, es la licenciada Carla Marina, abogada litigante, pero quisiera que me comentara primeramente su nombre, ella, y qué fue lo que estudió y en dónde estudió para poder desarrollar su puesto a día de hoy. sí, buen día. Yo soy la licenciada Carla Marín. Estudié licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Excelente. Quisiera saber qué fueron o cuáles fueron, mejor dicho, las unidades de aprendizaje o materias que usted cursó en esa carrera y si le han servido a nivel laboral al momento de estar trabajando. Mira, yo llevé Sociología Jurídica, Introducción al Derecho, Personas y Familia, Habilidades de la Comunicación, y pienso yo que pues sí me ha servido en gran parte porque Sociología Jurídica abarca más bien todo al 100%, desde que empieza el comportamiento de las personas, mm, y de toda la sociedad. La introducción Excelente. al derecho, al igual y pues ahí vemos normas, vemos leyes, vemos cómo se lleva cada norma y cómo se lleva cada ley, cómo se transforman, más bien cómo son aceptadas en el Estado. Sí, te entiendo, ¿verdad? Porque me imagino que cada unidad de aprendizaje que aprendes ahí en derecho, pues te va a servir al momento de estar desenvolviendo un caso, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender que si las leyes que vas a utilizar, que vas a tener en contra o a favor, y pues me parece bastante interesante, la verdad. Entonces, me gustaría empezar con esta entrevista, la cual, como ya lo dijimos, va a ser sobre la pobreza y el Estado de Derecho en México, ¿verdad? Que pues vamos a ver por qué se da la pobreza en las personas, qué es lo que piensa, por qué se desenvuelve, si es cuestión de mentalidad, si es cuestión de leyes, derechos, obligaciones. Entonces, empezamos, licenciada Marín, muchas gracias por acompañarnos. Y primera pregunta, como abogada litigante, ¿cómo percibe la problemática de la pobreza en México desde tu experiencia? Sí, gracias por la invitación. Desde mi perspectiva, la pobreza no es solo una condición económica, sino también una consecuencia directa de la falta de acceso a la justicia. Muchas personas en situación de pobreza enfrentan obstáculos legales para hacer valer sus derechos, ya sea por desconocimiento, desconfianza en las instituciones o falta de recursos para acceder a alguna defensa adecuada. No todos tienen como que la capacidad, ya sea económica, pues para recibir más bien, como te diré, o sea, más bien como una defensoría. Sí, 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 estoy de acuerdo totalmente. Entonces, pues no todos tienen la manera de defenderse, ¿verdad? Al momento de entrar en una situación, al momento de tener una falta de economía, si te metes en una situación o en un caso en el que estás, en el que tienes todo en contra y no tienes un buen abogado por falta de dinero, pues entonces estás un poquito perjudicado, ¿verdad? Por lo mismo de no tener dinero, un buen abogado. Pero según tengo entendido, hay abogados como que son de oficio, se les dice, ¿verdad? Que esos no, o no cobran o cobran poquito, no sé si conozca un poquito de esto. Exactamente, sí, la defensoría pública te da como que la oportunidad de tener un abogado de oficio, solamente que, pues, desafortunadamente, o sea, no se lleva el mismo interés como debería. Me O sea, imagino sí que te porque, ayudan, pero nada más lo básico. pero ¿por qué? Ah, bueno,
primero que nada es porque no se les está pagando nada, yo me imagino, pero están experimentados, tienen experiencia o, o porque no les dan el mismo interés. Tienen experiencia, pero son como que oportunidades para irse desenvolviendo ellos también como abogados. Un Mm, abogado de oficio como que se le limita a ciertas cosas. ujú. Dale que un abogado pues de paga privado, como lo quieras llamar, Ajá, tiene la accesibilidad de ir a tu casa, recoger papelería, mm, verse a cualquier hora o tener llamadas a cualquier hora del día. En cambio, uno de oficio, pues solamente es a lo que su capacidad llegue o lo limite en su profesión profesional en lo que ellos trabajan como de oficio, porque ellos, pues tú tienes que andarlos buscando, ellos no tienen como que la obligación de andarte buscando. ok, ok. Sí, entiendo. Entonces tú como acusado o el que está buscando un abogado tienes que estar al pendiente, ¿verdad? De que si vas a encontrar al abogado, que si ya se ocupó, está en otro caso. Es más como que oportuno, ¿verdad? Su trabajo de que, bueno, estoy haciendo este caso porque me va a dar experiencia, me va a ayudar a desenvolver para a futuro ser un abogado privado, ¿verdad? Ándale, así. Ok, excelente, muchas gracias. Pues bueno, entonces ahí vamos con la primera pregunta, que fue que a falta de recursos, la gente a veces no puede tener una defensa adecuada, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho en las situaciones de injusticia, en la gente pobre, ¿verdad? Y tiene obstáculos legales para hacer valer sus derechos. Entonces, con la siguiente pregunta. Quisiera saber qué rol juega el sistema de justicia en la resolución de esta problemática. O sea, ¿cómo, cómo podrían ayudar ustedes como abogados litigantes, ¿verdad? O como, sí, como trabajadores de la ley del derecho, ¿cómo podrían ayudar a resolver esta problemática? Por decir, si tú de repente te levantas y dices, ¿sabes qué? El día de hoy tengo ganas de ayudar, no sé, de empezar a ver el caso de por qué la gente es pobre, cómo podemos ayudarlos con leyes, derechos, becas. ¿Cómo? ¿Cómo crees que juegue el sistema de cómo puede ayudar la justicia con esta resolución de esta problemática? Yo considero que el sistema de justicia puede ser un gran aliado para combatir la pobreza, pero en su estado actual muchas veces la perpetua, la corrupción, la burocracia y la falta de acceso equitativo a servicios legales crean barreras insuperables. Para quienes más lo necesitan, créeme que estamos muy bajos de recursos. Esto contribuye a la exclusión social y la desigualdad, pues las personas en situaciones vulnerables, pues prácticamente quedan desprotegidas. Hay abusos laborales, despojos, violencia y pues no todos tienen como que la oportunidad de, de contar con un servicio de defensoría. Sí, sí, sí. Sí, pues estoy de acuerdo. Realmente hemos visto casos en los que, pues, como la justicia o en los juicios, abogados pues no llegan a darle el gran interés a personas que no están pagando mucha cantidad de dinero y a veces hasta hay corrupción, sobornos por parte de la otra parte del caso en la cual pues dejan tirado a la persona que estaba pidiendo el abogado, ¿verdad? Entonces por estarle dando más dinero al abogado que tú pediste ya no te va a hacer caso a ti y te va a ayudar pero a perder el caso, ¿verdad? Entonces ahí sí está bien difícil cómo el sistema de justicia podría ayudar a resolver esta problemática, ¿verdad? Porque, pues bueno, conocemos en México y en Nuevo León que casi nadie tiene esa bondad o ese corazón o ese amor a su trabajo por decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo sin algún beneficio, vamos a todo, ¿verdad? Entonces, pues sí está bien difícil. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras legales que enfrentan las personas en situación de pobreza? ¿Cuáles son los principales? Barreras legales que enfrentan las personas en situación de pobreza. Pues la falta de información sobre sus derechos,
el costo elevado de los procesos legales, la ausencia de defensores públicos, el, más que todo, pues yo digo que es lo económico. O sea, Sí, no tienen como que la oportunidad a veces de conseguir quien pueda defender sus derechos. Muchos ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Además, el acceso limitado de recursos básicos como transporte para acudir a tribunales o tiempo para seguir con los procedimientos dificulta que estas personas puedan defenderse adecuadamente porque no es de un día para otro. Puede llevar días, meses, años para poder resolver un caso. estoy de acuerdo. La verdad, hay veces en las que se extiende bastante los casos y al final terminan dejando carpetas de investigación, quién sabe dónde, pero no ponen el mismo interés, ¿verdad? Pero estamos hablando de gente pobre. Ahí si fuera alguien de mucho dinero, ahí te va el billetito y sale luego, luego, ¿no? Licenciada, ¿usted qué opina de esto? Bueno, más que todo yo opino que es también como que falta de alzar la voz, Ujú, porque muchas veces las personas, uno como individuo, nos quedamos callados ante esas faltas de respeto hacia uno mismo, de que nos hagan a un lado como víctimas. ujú. A veces pues nos consideran de bajos recursos y, no, pues este no tiene como que para seguirle el caso, no tiene la posibilidad, así que este lo dejamos a un lado. Este sí tiene como que para seguir y desechar rápido el expediente, vamos a darle primero prioridad. Sí, sí, sí. Es un dilema, ¿verdad? Entonces, pues son cosas que se viven día con día y en todos lados, ¿no? O sea, es bien difícil para la gente que trata de resolver estos casos, pero al final de cuentas está en mano del sistema de justicia, ¿verdad? Pero, pues bueno, de eso es lo que estamos hablando el día de hoy, cómo combatir esta problemática. Y quisiera saber, desde tu experiencia de vida y laboral, ¿qué cambios crees que sean necesarios en el ámbito legal como para combatir esta problemática? ¿Qué crees que se necesite? Más que nada, primero fortalecer la defensoría pública, garantizando que quienes no puedan costear una representación privada tengan acceso a abogados calificados. En segundo, es indispensable simplificar los procesos legales y reducir los costos administrativos. Considero que bajando costos, pues hay más posibilidad de que las personas tengan oportunidades de pagar un privado y no esperarse a una defensoría de oficio. Sí. Y finalmente debemos trabajar en la sensibilización del personal judicial para que actúen con perspectiva de derechos humanos y equidad. Ok, muchas gracias. Sí, sí, no, o sea, hacer como algún tipo de campaña como para que la gente que trabaje ahí en el sistema de justicia se tenga más empatía, ¿no? Hacia las personas que no se pueden solventar algún abogado, pues privado, ¿verdad? Como dice, que, que den la oportunidad de que todos tengan la certeza de que van a tener un abogado calificado que va a dar lo mejor, pero pues hay como un dilema sabiendo que hay tantos casos, tanta injusticia, tanta corrupción aquí en Nuevo León, ¿verdad? Entonces, me imagino que todos están llenos de casos, pero pues no lo veo imposible, nada es imposible. Entonces, pues se podría, se podría hacer algo por ahí si damos conciencia a la gente que trabaja en esto, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarte si has observado alguna relación entre la corrupción en el sistema judicial y la pobreza. Absolutamente. La corrupción es una de las principales razones por las cuales las personas en situación de pobreza desconfían del sistema. Hay desde sobornos hasta favoritismos. Estas prácticas erosionan la justicia y permiten que los poderosos abusen de los menos favorecidos. Esto perpetúa el ciclo de la pobreza y desigualdad. Hay mucha corrupción. A veces, pues te ofrecen como que dar un pago extra para poner al principio tu expediente
y pues muchos se van quedando atrás. Sí, No es como que tú dices, ah, mi caso llegó primero que el de al lado y a él ya lo atendieron y a mí todavía no. Hay corrupción y más que todo, o sea, si conoces gente, pues así te facilitan más las cosas. sí, estoy de acuerdo que las cosas, pues, y se sabe, ¿no? En México, Nuevo León, que hay bastante corrupción en el sistema de justicia, policía, ministeriales, judiciales, y a la gente que no conoce cómo está la cosa en Nuevo León, pues no pierden la fe o tienen la esperanza de que estén su expediente hasta arriba y que lo van a seguir sin estar dando algo de dinero que sabemos. Y pues yo en persona he conocido que las cosas no son así y pues hay bastante corrupción en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrías contribuir como con tu papel de abogada litigante a mejorar esta situación? Bueno, mi responsabilidad es garantizar que mis clientes, independientemente de su situación económica, puedan ejercer plenamente sus derechos. También participo en iniciativas de asesoría gratuita para comunidades vulnerables y promuevo la educación legal básica para que las personas conozcan y hagan valer parte de sus derechos. No digo que completos, porque para hacer valer sus derechos, uno tiene que saber cuáles son sus derechos. Claro que sí. Ok, eso es interesante, interesante. Y pues para finalizar esta entrevista, que si nos alargamos un poquito en, en estos temas y que está muy bien porque dimos ahí nuestro punto de vista también, además del plan que ya teníamos de entrevista, pues quisiera preguntar qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad, ¿verdad? Tú como abogada litigante que ya tiene experiencia en los casos, en cómo son las investigaciones, sobre la relación entre justicia y pobreza, qué mensaje te gustaría mandar? Bueno, pues que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho accesible para todos. Como sociedad debemos exigir un sistema judicial más transparente, accesible y justo, y reconocer que solo combatiendo la pobreza desde una perspectiva integral que incluye el acceso a la justicia podremos avanzar hacia un México más equitativo. Excelente, pues muchas gracias, licenciada, por sus valiosas reflexiones y por su labor. Es un gusto haberla tenido aquí. Gracias a ustedes por abrir ese espacio para abordar un tema tan importante. Y bueno, pues vamos a proseguir con el podcast que se pidió también en esta materia, específicamente sobre los puntos que voy a mencionar a continuación. Vamos a ver, aquí los tengo. ¿Cómo lograr justicia e instituciones sólidas en México? Ok, pues quisiera iniciar por aquí. ¿Cómo cree, licenciada Marín? Estamos de nuevo con la licenciada Carla Marín. Mucho gusto por tenerla aquí otra vez. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo considera que se puede lograr justicia e instituciones sólidas en México? Mm, Mira, lograr justicia e instituciones sólidas requieren un enfoque integral que combine la transparencia, la rendición de cuentas y una fuerte participación ciudadana. Es fundamental erradicar la corrupción en todos los niveles y fortalecer los mecanismos de supervisión y auditoría en las instituciones públicas. También se necesita reformar el sistema judicial para que sea más accesible y eficiente y equitativo. Muy interesante y pues sí, no, se tiene que reforzar las leyes, estar viendo que la gente que trabaje en ello pues esté haciendo en verdad su trabajo. Y proseguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, a su juicio, las instituciones más afectadas por la corrupción en México? Las instituciones más vulnerables a la corrupción son las encargadas de seguridad pública, principalmente procuración de justicia y administración de recursos, pues la policía, los fiscalías
y los órganos gubernamentales que manejan programas sociales, la corrupción en estos sectores genera impunidad y desconfianza. El ciclo de desigualdad y pobreza, o sea, siempre se ha sabido que hay corrupción, tanto en la seguridad pública, y no nada más lo digo yo, no nada más lo dice la gente, lo dicen las noticias. O sea, estamos hasta abajo. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, pues vamos a proseguir con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la educación en cultura de la legalidad desde niveles primarios